Saludo mis hermanos. En esta ocasión vamos a continuar con lo que iniciamos hablando del tema de la predicación y la defensa del Evangelio. Y vamos a tomar una porción bíblica principal en la carta del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia, de Gálatas. Y vamos a leer en el capítulo 1 y versículo del 6 hasta el 10. Señor, oramos y rogamos que tu Santo Espíritu esté siempre con nosotros y nos dirija en esta ocasión hacia la necesidad específica de las personas que van a escuchar y van a estudiar esto conmigo. Que sea tu Santo Espíritu que nos dé a todos el discernimiento y cubra las necesidades de acuerdo a su voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Y dice así, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Hermanos, hemos estado hablando sobre la problemática de hoy día con relación al verdadero evangelio de Cristo y a la predicación del evangelio. Y este no es un problema que nació ahora. Mire, Pablo está enfrentando este problema y él comienza diciendo que está maravillado con estas iglesias y estos hermanos. Y aquí este término no es un complemento como usaríamos nosotros ahora, o sea, no es una palabra, no es un elogio de estar maravillado. Es decir, él está sorprendido no de que los hermanos se hayan apartado, sino de la rapidez con que lo hicieron. Es decir, aquí surge un enorme problema porque estos hermanos suponemos que habían creído en el evangelio que les fue predicado, que lo hicieron Pablo y sus compañeros en su primer viaje misionero, y aparentemente todo quedó claro. Pero ¿qué sucede? Vinieron, como siempre, personas con otros deseos y otras intenciones y trataron de cambiar lo que era el verdadero evangelio. Y nosotros ya hemos hablado del verdadero evangelio y vamos a tomar otra referencia bíblica más adelante para explicarlo con más claridad. Entonces ellos venían diciendo y hablando y predicando sobre el asunto de la ley de Moisés y lo que la ley decía que tenían que hacer, siempre imponiendo cargas pesadas como son los asuntos y como eran los asuntos de la ley, mandando a hacer cosas que ellos mismos no hacían. Entonces Pablo dice que se encuentra maravillado de que tan rápido, ¿verdad?, se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, aunque Pablo le llama un evangelio diferente, pero realmente no era evangelio. En el término y lenguaje común, no era un evangelio, era una creencia. Esta gente empezaron a seguir creencias y tradiciones, porque evangelio solo hay uno. Y por eso dice, no es que haya otro, él hace la aclaración, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, que no hay otros evangelios, lo que hay son otras personas que trataron de adecuar el evangelio a su propio deseo y de su propia manera,
y a su propio interés, podemos decir también, y por eso quisieron cambiar la verdad del verdadero evangelio para ello predicar su propio evangelio. Pero Pablo sigue diciendo más: si aún nosotros, poniéndose él como ejemplo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, es como cuando un miembro de nuestro cuerpo está dañado, no tiene ningún arreglo, que lo único que hay que hacer es cortarlo. Y Pablo usa este término tan fuerte, es decir, esta gente hay que sacarlo de aquí, esta gente hay que cortarlo. ¿Por qué hay que cortarlo? Porque la misma Biblia nos enseña algo que esté contaminado y va a contaminar a alguien más y va a seguir contaminando. Entonces, el Espíritu Santo de Dios, que conoce los corazones, tiene esa habilidad que nosotros no tenemos, porque es Dios mismo. Conoce que hay cosas que no tienen solución, pero hay personas que deciden no continuar, deciden que no creyeron en la verdad, deciden apartarse de la verdad, y Dios conoce que por su propio deseo no van a ser salvos, y Dios permite que sean cortados. ¿Para qué? Para que no contaminen a todo el mundo y no dañen a todo el mundo. Por eso dice el verso 9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, vuelve y repite la palabra, sea anatema. Llegará un momento, y Dios siempre es un Dios de oportunidades, pero llegará un momento, porque Dios sabe que hay personas que no hay nada que hacer con ellos, y llegará el momento que tendrán que ser cortados. Pues dice el verso 10: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí nosotros debemos de establecer primero qué es un siervo de Cristo. Y si nosotros vamos al Evangelio de Lucas, nos vamos a sorprender, porque muchas veces nosotros, tratando de ser un poquito humilde, ¿verdad? Queremos presentarnos como siervos de Cristo, pero nosotros todavía ninguno hemos alcanzado este título. Oiga lo que dice Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 17 y su versículo 10 dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Es decir, que todavía nosotros no hemos terminado con lo que Dios nos ha encomendado, con lo que Dios ha determinado que cada uno de nosotros debe hacer en su obra. Y cuando eso suceda, entonces seremos llamados siervos inútiles. Entonces, mire, por eso es que Pablo dice: y agrada a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nosotros tenemos la disyuntiva aquí de preguntarnos a quién servimos y a quién debemos agradar. Son preguntas para reflexionar. ¿Usted le sirve a Dios, le sirve a Cristo? ¿Usted está dispuesto a agradar a Dios, agradar a Cristo? ¿O usted está dispuesto o dispuesta a hacer lo que usted hace para complacer a las personas? Porque de verdad que debemos revisarnos siempre para ver si nosotros estamos agradando a Dios o agradando a las personas. El Evangelio de Cristo es el Evangelio que define 1 Corintios en su capítulo 15. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Mire, punto número 1, predicar el Evangelio. Punto número 2, recibir el Evangelio.
Y punto número 3, perseveráis en el evangelio, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Cómo podemos nosotros determinar cuando una gente creyó en vano? Bueno, sencillamente cuando usted no has escuchado el verdadero evangelio y usted ha hecho una decisión en base a lo que usted ha escuchado, pero que no es el evangelio de Cristo, se puede decir entonces que usted creyó en vano. Por eso la conclusión de que muchas veces oímos decir la salvación se pierde porque el hermano se arrepintió y ya no está aquí, ya se perdió. Para que el hermano crea o la hermana crea en el verdadero evangelio, debe de recibir el evangelio, porque el evangelio debe ser predicado. Y mire lo que dice: porque primeramente os he enseñado que asimismo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Mire, esa es la primera de la primera parte del evangelio, es la muerte de Cristo. Es necesario que nosotros entendamos lo que significó y lo que todavía significa la muerte de Cristo. La muerte de Cristo no fue un accidente. La muerte de Cristo tuvo un propósito. Era necesario que Cristo tenía que morir. Y entonces por eso dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Es decir, Cristo fue ofrecido como un sacrificio único, acepto ante Dios. El único sacrificio que Dios aceptaba para perdón de nuestro pecado fue el sacrificio de su Hijo Cristo Jesús en la cruz. Por eso Cristo mismo se ofreció como el único sacrificio para saldar esa deuda, para pagar ese precio que nosotros debíamos pagar, y Cristo lo pagó. Y dice: conforme a las Escrituras. Es decir, si miramos en Isaías 53, versículos 5 al 12, dice: y que fue sepultado, el versículo 4, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y eso usted lo va a encontrar en el Salmo 16, 8 al 10 y en Oseas 6, 2. Dice: y que apareció a Cefas y después a los 12, y por ahí sigue. Es bueno que usted se lea ese capítulo entero si tiene tiempo. Pero lo necesario y lo importante en esto es, para concluir, es que el evangelio de Cristo tiene que llevar muerte y resurrección. Como decíamos ayer, nuestro Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, fue el único que murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Es decir, hermanos, que esto nos consuela, nos anima, nos conforta y nos ayuda a seguir hacia adelante con la esperanza de que Cristo pagó el precio. Nosotros no somos deudores. Su deuda fue saldada, su deuda está paga. No quiere decir que nosotros no pecamos, nosotros pecamos, ¿verdad? Pero ya eso está pago. Si por alguna razón usted peca, no se sienta culpable y no permita que Satanás use esto como manera de hacerlo sentir culpable y que ya usted no tiene perdón. No, usted fue perdonado porque usted no ha creído en vano. Usted creyó en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Que Dios me le bendiga mucho. Bye bye.